somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Eres tú, así, así, eres tú. Hola amigos de la República, el día de hoy está con nosotros Ana Cristina Barragán y Pablo Aguirre. Ambos vienen acá a hablar de una película excelente que está en salas de este país y que habla una historia muy conmovedora. Bienvenidos Ana Cristina y Pablo. Es un gusto para la tertulia tenerles aquí, poder hablar de esta película que a mí por lo menos me ha impresionado mucho. Es una película que demuestra una inteligencia muy grande del guión, de la producción, del manejo de los actores. En primer lugar quería felicitarles por eso. Gracias, Miguel. ¿Cómo fue, Ana Cristina, el proceso de esta película en el sentido de... Tú me contabas hace un rato que comenzó en el 2013 la filmación, pero me imagino que antes de la filmación hubo otro tiempo de escritura del guión. Tú eres directora y guionista, ¿vi, no? Sí, o sea, el guión empezó a escribirse más o menos 3 años antes del rodaje, 2 años y medio, tiempo en el que conseguíamos igual el financiamiento y también atravesábamos la etapa de desarrollo de la película. Hubo 7 versiones de guión. La primera la escribí como guión de tesis en la Universidad de San Francisco y las siguientes se fueron desarrollando sola y también como en ciertos talleres. Este es el gran proyecto que te planteaste como cineasta, como estudiante, ¿no? Sí, o sea, no sabía qué tan grande iba a ser ni cuánto tiempo me iba a tomar, pero me lancé, digamos, de una. Y bueno, también después rodamos y después nos tomó como 1 año y medio el proceso de edición, como que el proceso de edición fue muy importante. Claro. El último... Se nota la pulcritud de sí. la edición. Qué bien. Sí, como que sí, creo que al haber editado tanto tiempo la película maduró mucho y volvió a ser bastante parecida al guión, pero en la edición como que se potenció muchísimo más. Fue una vuelta media larga. Sí. Y desde un actor, desde el punto de vista de un actor, ¿cómo has recibido la película? Eres el protagonista, o sea, tal vez no es el criterio más imparcial, pero en todo caso, ¿cómo te sentiste en este proyecto? Bueno, para mí todos los proyectos son un comenzar, ¿no? Todos los proyectos son nuevos. En el caso concreto de Alba, pues es un proyecto que me implicó en todo, en lo emocional, en lo profesional, en lo afectivo. Pero una de las cosas interesantes es siempre partir de cero, siempre tomarlo como que fuese la primera vez que uno se enfrenta a una cosa como esta y de hecho fue una experiencia nueva. ¿Y el resultado cómo te parece? ¿Ya te has visto en pantalla? El resultado me parece exquisito, realmente estoy muy feliz, muy orgulloso de este trabajo. Muy orgulloso de haber compartido con Ana Cristina y con Macarena, 2 seres hermosos, y he aprendido mucho, he aprendido muchísimo. Para mí ha sido eso, un campo inmenso de conocerme a mí mismo y de conocer mi oficio. A la final yo no me animé a entrevistarle a Macarena porque todavía tengo cierto miedo de la ley de comunicación y sus telarañas, pero en todo caso, ¿cómo fue trabajar con una niña de 12 años, un papel protagónico, un papel, además, digamos que me imagino que implicó dificultades profundas desde el punto de vista de la experiencia de tu primera película y ella probablemente era su primera actuación, ¿no? Sí. A ver, fue un trabajo guiado mucho por la intuición, como mucho instinto. O sea, yo estudié un poco de dirección de actores en la universidad, pero nada tan profundo tampoco.
haber actuado en la película Sed me ayudó también estar del otro lado y sentir lo vulnerable que es un hablar actor. más después también de tu papel de actora, Ya, okay. de actriz. Entonces, haber hecho ese papel también te enseña como lo vulnerable que es un actor, o sea, que se pone en las manos totalmente del director y como que tú tienes la responsabilidad de cuidarle en todo sentido. Entonces, creo que con la Maca el proceso duró como 2 meses, todo el proceso de ensayos. Es una niña muy inteligente, muy madura y el proceso era de conectarle mucho con su sensibilidad, como hacer muchos ejercicios de sensibilización, de pintar cómo se siente tal recuerdo o, no sé, ejercicios de estar en el aquí y ahora mucho. Y cuando llegamos al rodaje, en verdad yo sentía que todo era real, nada era falso, como que estaba totalmente sumergida. Y lo lindo era que es una niña también muy fuerte, entonces las escenas de bullying, por ejemplo, estaba totalmente metida, pero cuando cortábamos estaba riendo, todos los amigos la abrazaban. Entonces también esa fortaleza permitía hacer un rodaje, primero 6 semanas con casi todo el tiempo salía la Macarena, entonces un nivel de compromiso, o sea, el nivel de cansancio de todo se va obviamente subiendo y siendo una niña más, y aún así había como unas ganas de un compromiso muy fuerte. Claro. Tal vez creo que tuve la buena suerte de encontrar una niña que no solo quería actuar por ser famosa o algo así, sino como que había algo nato de ella como actriz. Entonces, qué maravilla. Sí. Para poder conversar, digamos, con un poco más de solvencia sobre el tema y sin ser spoiler, se puede decir que el argumento de la película es de una niña cuya madre está muy enferma y que se va a vivir por un tiempo con su padre, que es Pablo Aguirre, y que a él no lo ha visto durante muchísimo tiempo, y él es una persona muy especial, ¿no? Más o menos, sí. Ese es el tema a grosso modo. Y Macarena es la niña, la protagonista que tiene esta experiencia de vivir con su padre. Quizá una vivencia que ella en su vida no había tenido nunca, no se había imaginado, y que es muy especial, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, o sea, lo que dices, y también creo que atraviesa el hecho de que se va a vivir con su papá y que al mismo tiempo está como afrontando todos estos primeros estímulos de la pubertad, que no es adolescente ni niña, sino preadolescente. Claro. Como adquirir una conciencia nueva de quién eres, de como una búsqueda de identidad en medio de un universo donde todo lo normal parece lo aceptado y lo que no es normal es lo que es dejado fuera. Entonces, claro, esa búsqueda de identidad en medio de esta situación es lo que claro, la esencia de la película. Uno de los temas importantes es el bullying, ¿no? Sí, está presente en la historia de la niña, está presente en su entorno social, está presente en la historia del padre. Sí, son personajes que de algún modo han sido heridos por su entorno, no necesariamente con una intención de que eso suceda, pero han sido heridos. Y ese es un punto en el que tal vez existe una cierta identidad entre los personajes. Y también de algún modo el bullying, más allá de la película, es algo presente en nuestra sociedad. Y algo que, como tal vez Ana Cristina lo demuestra bien, sucede muchas veces porque las circunstancias nos obligan, ¿no? Porque hay una presión social de atacar al más débil, y los que no son tan débiles a veces se sienten obligados a sumarse a este carrusel de violencia soterrada, ¿no? Así es, por eso digo que quizás no es intencional, pero es la sociedad misma la que ejerce este tipo de acciones sobre las personas que tienen algún tipo de diferencia. Claro. Parece que la sociedad en masa no tolera mucho la diferencia. Uh-huh. Y eso se transmite en formas inconscientes, no necesariamente conscientes ni voluntarias, y mucho menos perversas, sino sencillamente suceden porque el sentir masivo no puede discernir y no puede entender la diferencia. La diferencia es algo que no se tolera mucho en la sociedad. ¿La diferencia es algo que no se tolera? Sí, o sea, de eso va la peli. Claro, pero más allá de eso, como cineasta, como creadora, ¿tuviste la idea clara de que también ibas a abordar el bullying en algún momento, o eso
sobre la marcha se fue configurando y No, quedó muy sí. intenso? No, era clara la idea, pero Era obviamente clara. en el guión, o sea, la primera versión de guión abordaba todos los temas de una manera más superficial, entonces hubo que, con cada nueva versión se iba haciendo la película como más honesta y también más madura en ese sentido. Pero sí, siempre el tema del bullying como que fue uno de los temas que siempre me interesó. Que siempre te interesan. ¿Y por qué te interesaba el bullying en general? No sé, porque tal vez estuve en un colegio en el que vi de cerca muchos episodios de bullying fuertes y también eres parte de eso y de algún modo no haces nada tampoco. Y más allá del bullying en sí mismo, como que la película retrata una inseguridad normal de esa edad, que aunque seas la niña bulleada o no, como que hay una inseguridad y un miedo de encajar súper fuerte. Pero sí creo que, no sé, ahora creo que ya tiene una palabra y tiene un nombre y hay como mucho más cuidado al respecto, pero siento que por lo menos cuando yo era niña veía eso muy de cerca y como que no era algo súper preocupante para nadie, ¿me entiendes? Simplemente Los estaba artistas ahí. como que siempre, por más que son creadores, en sus creaciones dan algo de confesión, ¿no? Y lo que me dices me hace pensar un poco que Alba tiene algo de ti, ¿no? Alba Sí, tiene creo algo que de ti. Alba, o sea, y eso es algo que varias veces me han preguntado y siempre creo que lo más sincero que puedo decir es que la película no es autobiográfica, no soy yo Alba, pero es una película muy personal. Entonces, Alba tiene cosas mías en su manera de ver el mundo. Yo escribí la película con sueños que tuve, con cosas que vi de cerca, con olores, o sea, con cosas muy mías, aunque no sea mi historia necesariamente. Creo que lo único que siento que es como más cercano es quizás en cierto momento de la vida, al crecer, como un pequeño distanciamiento con mi papá, que luego, de hecho, haciendo la película se solucionó de alguna manera. Qué impresionante Y, que el arte sí. permita, que el arte incida tanto en nuestra vida, en nuestra Sí, conciencia. sí, o sea, creo que cuando es algo como tan urgente y tan necesario es inevitable que sea muy ligado a tu Claro. vida. Y sobre todo, digamos, aplaudo tu sinceridad en el sentido de contarlo como una motivación artística íntima pero real, o sea, y poder hablar de que sí, tú como niña viste episodios de bullying y eso te marcó y ahora lo has procesado a través de una gran película. Sí, o sea, Eso a es veces... interesante, ¿no? Quizá no todos, no me imagino a Hitchcock hablando de sus Sí. traumas de la niñez. Claro. O sea, creo que no es considerado un trauma, porque a veces cuando uno dice el trauma de la niñez piensas que la película es como un Una psicoanálisis, terapia, y no una es. terapia, y más bien Por creo que supuesto que la no. clave de una película es en un punto de sacar lo que tienes adentro, pero que no solo sea eso, sino transformarlo en algo totalmente como que a otra persona le pueda llegar. Ahondemos más en este tema después del primer corte comercial Ya, del programa. ok. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Pero Lula, reclaman. Y hay hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. no es solo No, que no no, eran reclamaron, parte de- ellos eran parte. Es que Eran ese parte es. de- Ellos fueron parte. ellos fueron una El herramienta. choclo se está desgranando, señores. Y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me Choclito indigna más. un poco, Un pedacito del choclo. cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los atropellos cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo, que a través del decreto 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominó que se va cayendo por pedazos. Es importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar.
La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar, pero no de lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ecuatoriano, valga la redundancia. Pero desde el relato periodístico. Desde el relato periodístico, desde luego. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente es bella. Quiero decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas si se quiere, pero me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. Durante el corte comercial, Pablo me estaba explicando que hay muchos cuestionamientos al concepto de la memoria emocional de Stanislavski, y quisiera ahondar un poco en el tema para comprender cómo es tu proceso de actor. O sea, en esta película desarrollas un papel muy especial. Eres el padre de esta niña que está atravesando un momento crucial de su vida, de su crecimiento, de su tragedia con su madre, de su relación con el mundo de las amistades, que es fundamental a esa edad. Y tú eres un padre que va a romper un poco esa cotidianidad que ella tenía con su madre y hacerle descubrir otro aspecto del mundo, ¿no? Sí, bueno, esa no es la intención de este padre, pero las circunstancias le obligan. Exacto. Pero como actor, ¿cómo fue desarrollar este personaje? Porque justo me cuestionabas el tema de la memoria emocional, sí. Pero ¿cuál es tu proceso? Bueno, a nivel de método, yo creo que yo, como la mayoría de los actores, pues hacemos uso de nuestras vidas, de nuestro conocimiento, de los métodos que conocemos, pero de algún modo creamos una forma propia de abordar y de enfrentarse a un personaje. ¿A ti te gustó el guión desde que lo conociste? Sí, a mí me encantó el guión, realmente me gustó mucho, encontré mucha afinidad con el personaje, no tanto en lo circunstancial, en lo que vive, pero sí en sentimientos. Yo creo que eso es importante, o sea, si logras algún tipo de entendimiento, llamemos, con el personaje, no necesariamente tienes que tener algún parecido o identidad, pero sí alguna afinidad, algún lado por el cual puedas entenderlo en su verdad. El personaje es alguien que habla muy poco, ¿no?
Sí, la película en sí es una película con muy pocos diálogos, lo que le hace muy rica en imagen. Claro. Y está muy bien narrada, por lo tanto creo que no hacen falta los diálogos en ningún caso. Creo que tiene lo justo, está muy bien medida, es una construcción minuciosa por parte de Ana Cristina. Creo que ha logrado sintetizar lo mejor, tanto del guión cuanto de la actuación, de la participación de ambos personajes centrales, digamos, y de todos los que componen la película, que es una gran composición de pequeños detalles, y eso es una de las cosas más hermosas de esta película. Y lo que me decías de cómo abordar el personaje yo creo que lo más importante es someterse de algún modo a la propuesta general y a la propuesta de la directora. Y poner lo que uno tiene como conocimiento, como verdad, y el camino es el camino que vamos encontrando en el proceso. Yo no trazo el camino previamente, ¿no? Sino que te vas aproximando. Pero sí hago uso de mis emociones, sí hago uso de mis recuerdos, sí hago uso de mi vida. ¿Cómo no? En esta película es una película íntima. Creo que para todos los que y creo que hemos también para el participado en espectador ella. en algún punto se vuelve muy íntimo. Así es, y creo que eso tiene que ver con que todos de alguna manera hemos puesto algo de nuestra verdad, de nuestro ser, de nuestra inteligencia. Sí, eso es súper cierto, o sea, como personal. Que en el proceso, la intimidad en el proceso, no solo hubo una búsqueda de identidad en el guión y en la edición, sino mucho en el proceso del rodaje, como que sentía una entrega súper grande del Pablo, de la Macarena, sentía que todo el equipo estaba súper conectado, con la película. ¿Y tú como, digamos, o sea, siento que sientes felicidad, ¿no? Porque me imagino que debe ser súper duro trabajar con actores que no les llega la película o que no realmente no están poniendo su alma ahí, o sea, como que sería muy... Y por otro lado, también sientes una responsabilidad, ¿no? O sea, también yo tenía 26 años cuando rodé la peli, sí, 26. Qué locura. 27, no me acuerdo. Pero tienes una responsabilidad emocional fuerte porque estás hablando de tus emociones, de las emociones del otro y llevando a cabo un barco gigante por primera vez. O sea, es impresionante que lo hayas hecho sin experiencia, más bien fue tu primer gran proyecto. Porque yo, respecto de una cosa que decía Pablo, yo tengo un amigo que es un poeta venezolano y él, respecto del cine de Godard, me decía alguna vez que el gran cine tiene que tener pocas palabras, que el gran cine es el poder de la imagen. Y claro, él es poeta y lo ve así, pero tal vez tiene razón en el sentido de que esta es una película muy silenciosa, pero las cosas que dice a través de las imágenes son muy poderosas. Gracias, o sea, sí, esa fue como una premisa súper clara. ¿Tú no querías que haya muchos diálogos? No me nace, o sea, y creo que siempre va a ser así, o sea, tal vez algún día haga una peli llena de diálogos para probar algo distinto. Muy hollywoodense. No soy hollywoodense, pero en los cortos y en la peli no me interesa porque no siento que es necesario o que me nace. Más, puede ser que a mí hay películas con muchos diálogos que me gusten, ¿me entiendes? No es que tengo algo en contra de los diálogos, sino que simplemente no se me hacía orgánico, o sea, los personajes con muy pequeños gestos y con acciones muy sutiles pueden decir muchísimo más y a veces las palabras pueden opacar el significado de lo que en verdad quiero decir, ¿me entiendes? Claro. Creo que está muy bien contada la película, además, o sea, narrativamente está muy bien lograda y eso hace que no sea para nada necesario el diálogo, o sea, creo que decir que no haya palabras no quiere decir que no haya diálogos, hay muchos diálogos. Hay mucha comunicación, creo que se dicen muchas cosas en la película, entonces las palabras sobran. Bueno, sí, en efecto que eso se da, pero no quiere decir que no se recurre al lenguaje, sino que se recurre a otro tipo de lenguaje, más profundo, más intenso quizá. Y también creo que es importante decir, los dos personajes principales hablan poco, pero el resto del universo habla mucho, o sea, los niños hablan todo el tiempo, ¿me entiendes? Claro. Y es como una voz grupal que está todo el tiempo atrás, que a veces no importan los detalles de lo que dicen, pero ese contraste entre esos dos personajes muy silenciosos y afuera un mundo muy ruidoso, ¿no?
Y de todos modos me gusta que como no hablan mucho, cuando hablan es especial. O sea, cuando el Pablo habla en el auto y dice todo lo que dice, o cuando la Macarena habla en el hospital, son momentos muy puntuales de la película que tienen un peso. Sí. Algo que me pareció interesante es que la niña, cuando está en momentos de mucha tensión, sangra, ¿no? Por la nariz, tiene esto, como que esta alta tensión que le hace sangrar, y hay 3 momentos en la película fundamentales en que ella se siente totalmente tensa y sangra. ¿Cómo fue el diseño de esos momentos de imagen, pero tan intensos a la vez? Sí, es algo que no es tan común, pero pasa. O sea, como que hice toda una investigación al respecto de que la ansiedad puede generarte como sangrados en la nariz, y tampoco es una cosa como muy bizarra o que está puesta de una manera, sino igualmente de una manera sutil, como viste, creo, pero sí es importante para mí. El tema de la sangre ha estado en todos los proyectos de alguna u otra manera. ¿Sí? Es algo que me intriga. Tus cortos de estudiante también. Sí, es algo que no sé, cada uno tiene, no es porque es mi marca o es un sello y digo, quiero que en todos mis proyectos haya sangre para que tener una marca. No, a veces alguien puede verlo así, sino más por una necesidad de mostrar eso por algún motivo, ¿me entiendes? Sí, hay algo, Pablo, no sé si tú lo viste así, pero hay una sensibilidad femenina quizá muy especial, muy intensa alrededor de cómo se construye la historia de la niña. Es una sensibilidad que yo presumo tiene que ver con que la directora es mujer, y que yo no sé si un hombre la podía desarrollar tan minuciosamente, tan íntimamente. Es una película femenina desde todo punto de vista. Sí. Incluso la manera de abordar al personaje masculino, yo creo que es desde una perspectiva femenina. Eso está presente en toda la película, y creo que es una de sus grandes riquezas. Tú te diste cuenta desde el guión, ¿no es cierto? Tú desde el guión te diste cuenta de eso. Sí, claro, desde el principio. Y es una de sus grandes riquezas. Es un retrato de esta niña, y es profundamente femenina. Y esta niña es fabulosa, realmente. Claro, para mí ese también fue uno de los temas importantes de la película. Pero Ana Cristina, no siempre el director es guionista, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Un proceso de escritura de pocos diálogos, pero de diálogos, de esas pocas palabras que se dicen súper intensas, ¿no? A ver, me fascina el proceso de escritura, como que lo disfruto muchísimo, como que me siento muy afín escribiendo, es algo que me gusta. De hecho, me da ganas de estudiar literatura un día porque me encanta escribir. ¿Eres lectora? Sí, leo, pero no tanto como quisiera. A veces lo que me sucede cuando estoy escribiendo, por ejemplo, es que prefiero no leer libros, no leer otras cosas porque... Sí, todo te influye de algún modo, pero no tan directo, ¿me entiendes? A la vez que estás escribiendo, estar leyendo otra cosa, como que se me cruzan los cables. Pero en el tema del silencio, en el guión, era un guión que tenía mucho como, mira acá, regresa a ver, una mirada así, o sea, como que explicaba mucho de la mirada, que no es tan normal en un guión. De hecho, podría considerarse como un error a cierto punto porque habían ciertas emociones descritas en el guión. Supuestamente un guión tiene que ser como muy solo visual, o sea, yo no puedo poner, no es que llegaba al punto de decir, está pensando en el parque, ¿me entiendes? Pero sí como se siente irritado o tal cosa, porque como no había diálogos, mi manera de expresar lo que quería era escribiendo eso. Qué interesante. Vamos a abordar unos últimos puntos súper importantes de la película, en mi opinión los más intensos, luego del corte comercial. Somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Pero Lula,
hay que hace 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Ellos fueron parte. Ellos fueron una El herramienta. Choclo se está desgranando, señores, y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me indigna un poco cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los atropellos cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo, que a través del decreto 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominó que se va cayendo por pedazos. Es importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar, pero no de lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ecuatoriano, valga la redundancia. Pero desde el relato periodístico. Desde el relato periodístico, desde luego. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente es bella. Quiero decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas si se quiere, pero me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias Oscar, Molina y Mariana Naira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Bueno, dijimos que en este último bloque íbamos a hablar sin tapujos sobre todos los temas. Y yo quería preguntarte, Ana Cristina, ¿cómo se te ocurrió esta idea de estudiar cine y de hacerte cineasta? En un país donde hacer cine es relativamente difícil, ¿no? Sí, creo que no fue una idea que de pronto se me ocurrió, sino que ya venía conmigo desde mucho tiempo. No tenía un nombre en algún momento, o sea, yo desde súper pequeña... Cuando estabas en el colegio y veías estos casos de bullying, decías algún día voy a nada que ver. A vengarme de todo esto. No, nada que ver.
Más bien como que desde más chiquita, 5 años, 6 años, mi papá tenía una cámara de VHS súper grande y nos filmaba todo el tiempo, como que registraba nuestra vida mucho, y hasta que un día yo empecé a decirle que quería que me filme, y empecé a hacer pequeños cortos chiquitos y le decía corta aquí, haz así, o yo cogía la cámara, y así empezó, como desde muy pequeña, y empecé a hacer con mis amigas, con mi hermana. Constantemente dirigía, porque al final entiendo que dirigía de una manera muy infantil, pero al final decía cómo hacer, digamos, y después empecé a hacer obras de teatro con mis primos todos los veranos, como muy complejas, o sea, como pensadas mucho y con las ideas de todos. Así sartreanas. Sí, no sé, pero sí, nos inventábamos la historia, y después más bien me alejé un tiempo cuando estaba en la secundaria del colegio, como que no fue algo que estaba ahí tan presente. Más a la farra. Sí, a la farra, no sé, otras cosas. No es que había cine en el colegio directamente, habían clases de literatura muy buenas, pero siento que cuando salí ya sabía que era eso. Con Pablo yo he intentado mostrar también cómo fue el lado, digamos, actoral, el lado ya concreto de la película. Pero tú aparte de cineasta, eres actriz, ¿no? O sea, yo acabo de ver tu participación en set. Sí, yo no soy actriz, no me considero actriz. O sea, en la universidad hice muchos trabajos de actuación que eran parte y los disfrutaba. ¿Cuándo te graduaste? No me acuerdo nunca, pero más o menos hace 4 años, 3 años. Entonces probablemente tu actuación fue, digamos, con el Wolframio Benavides un poco, No, porque las clases de cine no se mezclaban con las de teatro, entonces. Pero, a ver, fue una experiencia, fue la primera vez que actué así en serio en algo, y fue una experiencia súper fuerte. O sea, como que fue fuerte ensayar como ciega, como 2 meses. Claro, esa parte me parece loca de la película. Trabajé bastante con Anaí Jonaisen, ella fue como, también ayudó en la parte de entrenadora, digamos, de actores. Entonces, sí, iba a su casa y tenía que preparar un batido de apio, me acuerdo, tapaba los ojos abriendo la refri, todo el tiempo cerraba los ojos, conocí personas no videntes, o sea, fue un proceso muy intenso. Y hacer la película fue duro, o sea, lo disfruté, aprendí muchísimo. ¿Estás feliz con tu actuación en set? No sé, no te puedo decir o sea, es muy difícil verte a ti mismo y decir estoy feliz. Además, no soy actriz, ¿me entiendes? Claro. Estoy feliz con el reto, estoy feliz con la experiencia, estoy feliz porque le quiero muchísimo al Joe y fue lindo trabajar con él, ¿me entiendes? Pero no es algo que yo digo que este es el camino de mi vida. Más bien confirmé que lo que yo soy es guionista y directora, y que más bien fue una experiencia hermosa y una experiencia que me sirvió para dirigir. Quizás volvería a actuar algún día en la vida, pero no es algo que sea mi pasión, ¿me entiendes? Claro. Estar atrás es más lo que... Pablo, en el contexto actual del cine ecuatoriano, donde quizá ya no hay presupuesto para proyectos de largo aliento, por lo menos en esta etapa de recesión, ¿cómo ves la irrupción de esta película en el escenario actual de lo que se ha venido estrenando en los últimos años? Bueno, yo creo que marca un camino diferente. Es una película distinta. Perdóname que te interrumpa. Cuando dices un camino diferente, a mí se me viene a la mente, y justamente por eso te hice la pregunta, que el cine ecuatoriano tuvo una tremenda carga social en una primera etapa, y hoy yo creo que por fin tiene un sentido intimista, un sentido de contar historias más bien súper personales, súper de drama humano, y no tanto de la situación del país, ¿no? Sí, yo creo que yo no estoy en contra de la carga social que ha tenido el cine ecuatoriano, un poco como línea temática, y está muy bien, corresponde a un momento y a una realidad que es necesario también narrarla, pero eso de algún modo ha opacado otros caminos de expresión, otros temas, y Alba marca eso, un camino nuevo, un camino de verdades más personales, más íntimas. Creo que, y eso tal vez es una cosa audaz lo que voy a decir, pero creo que hacía mucho tiempo que no había una generación con nombre propio, con palabras propias, con temáticas propias, con necesidades de expresar su propia realidad.
y creo que eso es muy lindo de la película de Ana Cristina, que la verdad que plantea es su propia verdad. Ana Cristina, en la línea de lo que Pablo ha dicho, yo quisiera saber tu opinión ya como digamos, una participante de esto que se llama el cine ecuatoriano, una participante protagónica ya con esta película del cine ecuatoriano actual. ¿Cómo ves? Por ejemplo, yo no sé tanto de cine, ¿no? Pero en mi opinión personal hay una generación, quizá fue compañero tuyo en la universidad, Pablo Arturo Suárez, de cineastas que están dándole otra mirada al cine ecuatoriano, una mirada, en mi opinión, y digo que yo no sé tanto de cine, mucho más universal, historias que no tienen tanto que ver con la idiosincrasia del país, ni nuestros traumas existenciales ni políticos, sino más bien con dramas humanos en el sentido más catártico del asunto. A ver, lo que yo pienso es, yo veo pocas películas ecuatorianas que me gustan de distintas generaciones. No pienso que somos la generación revelación. Sí. No pienso eso. Pienso que el cine ecuatoriano es un cine que está construyendo su historia, que a diferencia del cine de Colombia o el cine de Perú, que igual son países súper cercanos, tiene mucha más historia. Entonces es normal, y veo en esos países también el proceso que se ha dado, ¿me entiendes? Es normal que la primera parte sea mostrarnos a los ecuatorianos en la pantalla, que haya esta necesidad de hacer no sé, retratar la sociedad directamente, los problemas sociales, y eso tiene que seguir pasando y va a seguir pasando. La cosa es que es un cine que poco a poco va a ir madurando, ¿me entiendes? Yeah. Y en ese proceso de madurez... del cual ya eres parte. Sí, o sea, creo que es un proceso de madurez en el que se van creando distintas propuestas, y creo que poco a poco va a ser más variada esa posibilidad. Así es. Y cada cineasta tiene su propio proceso de madurez. ¿Ya estás trabajando en otro guión? Sí, estoy trabajando en otro guión, en 2 guiones nuevos, o sea, que surgieron no de una manera de, quiero hacer rápido otra peli, sino mientras estaba editando Alba, tenía ya muchas ideas, entonces empecé a escribir. Y el siguiente que voy a filmar, que ya ganamos un poquito de financiamiento y estamos ya en un taller de guión y todo, se llama La piel pulpo, pero es un título provisional, y es como explora la relación de hermanos, como mucho... ¿A ti te interesa, yo saco esta primera conclusión, la familia? No, no necesariamente, pero sí, de algún modo sí. Alguna ocasión yo le entrevisté a Rodrigo Faisán, que es un gran escritor argentino, no sé si ustedes lo conocen, y él decía en la entrevista, los dramas más interesantes para mí, decía Faisán, son los dramas familiares, porque dentro de una familia pueden ocurrir tantas cosas, tantos conflictos, tantas relaciones que a uno le marcan. A veces la violencia soterrada en una familia es una gran historia que contar, y también las grandes historias de amor, de compasión, de generosidad también pueden surgir al interior, ¿no? O sea, sí me interesa la familia, veo que en Alba es un lazo familiar muy fuerte, y en la siguiente película también, pero creo que más que la familia, o sea, específicamente, creo que me interesan, o me ha interesado hasta ahora por los cortos y todo. En esta nueva peli la protagonista tiene 17 años, no es una niña, pero es como mujeres en un momento crucial de crecimiento, que tienen un traspaso de un lugar a otro. Pero hay una poética entonces con Alba, o sea, de algún modo hay una relación interesante en las ideas que tú tienes para montar tus películas, me parece. ¿A qué te refieres, Pedro? O sea, los temas que te interesan a ti se relacionan. Sí, porque vienen de mí. Porque Alba también está atravesando un momento de crecimiento, un momento en el que claramente ya se convierte en mujer. Sí, como que hay algo que como vienen de mí, pero sí creo que es importante no quedarse en un lugar cómodo, ¿me entiendes? Como que en la siguiente película quiero arriesgarme más en ciertas cosas, ya voy a haber aprendido muchísimo con Alba, quiero hablar de otros temas, entonces como que no es que me quiero quedar encasillada en un tipo de historias, pero como trato de que vengan de mí, entonces siempre van a tener una mirada que les atraviese. Pablo, tú que tienes mucha más experiencia en el sentido de la actuación y de la vida, ¿no? ¿Cómo has visto el trabajo de esta directora? Bueno, a mí me encanta porque es una persona con una sensibilidad muy aguda, y
Bueno, si quería ser desde niña cineasta, ya se sí, nota. Y tiene una prioridad muy grande en lo estético, en el trabajo minucioso. Es una construcción muy bonita, la película en sí, en general. Yo la he visto ya algunas veces y cada vez que veo encuentro cosas nuevas. Me doy cuenta que hay un trabajo muy detallista en lo pequeño, en una construcción de cosas. O sea, ¿tú crees que ella es una buena directora? Para mí, muy buena. Y como actor, debo decir, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y lo digo con toda sinceridad. Tanto el trabajo de dirección de Ana Cristina como el compartir con Macarena. Y digamos, la juventud de ella, ¿nunca viste que ella por su juventud no tenía experiencia suficiente para Jamás. Yo, como dije al principio de la entrevista, cada nueva experiencia es eso, es una nueva experiencia y yo no sé nada. Yo no sé nada y lo que puede salir de mí, si es que tiene que ver con mis conocimientos, es lo que va saliendo. Pero yo encuentro que más bien la juventud es un ingrediente favorable. Una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, Ana Cristina. ¿Y tú crees que eres una buena directora? Me refiero al hecho, digamos, más allá del egocentrismo tan de moda en este país de ególatras, en la política y en todo lado. ¿Estás orgullosa de tu trabajo en Alba? ¿Estás satisfecha de tu trabajo en Alba? ¿Crees que tienes potencial para seguir creciendo como cineasta? Obviamente que si no confiara en lo que hago, como que no creo que... Porque hablabas de la intuición y la intuición me parece súper importante que verás, confíes creo que sí, confiar en tu intuición y cuando la película ya estuvo acabada y le llegó a la gente y le llegó mucho, siento que es como una confirmación. O sea, uno confía en su intuición, obviamente no es que solo esperas la aprobación de los otros para creer en ti. Pero creo que cuando el ciclo se completa y no solo sacaste lo que tú querías y lo hiciste lo más exigente que podías o lo más autocrítico que podías, sino que además esa película le llegó a la gente, obviamente te genera confianza en ti mismo, obviamente, y esa confianza es importante. Creo que estoy en una búsqueda, creo que estoy creciendo, creo que es importante a veces no quedarse como que sostenida de la aprobación y de las felicitaciones, sino también cuando sales afuera y te comparas y ves a miles de otros cineastas latinoamericanos de tu misma edad trabajando, como que eso también te enseña que es un camino súper largo, ¿me entiendes? Y súper exigente. Obviamente estoy orgullosa del trabajo que se hizo en Alba, no solo mío, sino de todos, sí estoy orgullosa, pero no me considero todavía una gran directora porque es un inicio de un camino, ¿me entiendes? Bueno, en todo caso, desde aquí, desde la tertulia, les felicitamos por su trabajo, creemos que es una gran película, la vamos a promocionar y les agradecemos mucho por haber participado en esta entrevista Diálogo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Miguel. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Pero Lula, reclaman. Y hace 10 años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Ellos fueron parte. Ellos fueron una herramienta. El choclo se está desgranando, señores. Y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me indigna un poco cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los atropellos cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correí, porque a través del decreto
16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominó que se va cayendo por pedazos. Es importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar, pero no de lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ecuatoriano, valga la redundancia. Pero desde el relato periodístico. Desde el relato periodístico, desde luego. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente es bella. Quiero decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas si se quiere, pero me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar, Molina y Mariana Naira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.